Victoria Tatiana de Sintonio Malabé, guayaquileña de 31 años, abogada por la Universidad de Guayaquil, defensora de derechos humanos de mujeres y jóvenes desde los 17 años, simpatizante y desde 2011 integrante de Jubileo 2000. Participó en la creación del mandato juvenil constituyente dentro del proceso constituyente de 2008. En su trayectoria laboral ha pasado por la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Economía Popular y Solidaria y el Consejo de la Judicatura. Victoria de Sintonio, candidata a consejera nacional de Participación Ciudadana. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días, ciudadanos y ciudadanas. Quiero aprovechar este momento para indicar que este 24 de marzo tenemos la oportunidad de decidir el futuro del país, transformar en un Ecuador justo, solidario, equitativo, un Ecuador transparente. Dentro de su plan de trabajo, destaca impulsar un observatorio a la ley de violencia de género. Este observatorio, ¿qué competencias tendrá? ¿Solo observar e informar? No, el Consejo de Participación Ciudadana debe entenderse como una herramienta fundamental que tenemos los ciudadanos y ciudadanas para poder ejercer nuestra voz. Este observatorio es creado a partir de propuestas con organizaciones sociales y tiene 4 grandes metas. Por ejemplo, estamos planteando que este observatorio vigile una ley que tiene casi un año de haber sido aprobada y sin embargo no se está ejecutando. Por ejemplo, cuando hablamos de educación, ¿cómo en las mallas curriculares podemos incorporar para que esa estructura de violencia se rompa? Pero además, una de las cosas básicas o un ejemplo puntual que tiene la ley es que el Ministerio de Salud como ente rector tiene que tener salas de acogida para el tema de violencia. ¿Qué está pasando? Tenemos 15 salas a nivel nacional contra 2.500 aproximadamente centros de salud. Cuando la ministra nos dice que va a equiparar esta cifra, pero adicionalmente a eso, la Administración de Justicia. Nosotros estamos pensando que el observatorio tiene que vigilar de forma continua y permanente qué pasa con el tema de las sentencias. Tenemos que tener 0 impunidad. No podemos permitir que las mujeres sigan muriendo en manos de las personas que crean, que necesitan quererlas. No podemos tampoco permitir esto en un medio de comunicación que se intente romantizar el tema de violencia. Una portada, 20 puñaladas de amor. Eso no podemos volver a permitirlo y el observatorio tiene esta capacidad de entender que la ciudadanía puede hacer esto, puede observar, puede reclamar, pero adicionalmente a eso, Alfredo, una de las cosas importantes que debemos saber los ciudadanos es que tenemos este problema de violencia en este momento, pero el año pasado, en este diciembre pasado, se nos reduce el 90% del presupuesto para la efectivización de esta ley. Entonces, eso es una cosa preocupante y los ciudadanos tenemos que vigilarlo. Ahora, también destaca en el plan de trabajo el control social contra las privatizaciones de la Corporación Telefónica Nacional, de las empresas eléctricas y del IES. ¿En qué consistirá este control social? Es importante que nosotros como ciudadanos y ciudadanos, aquel ciudadano de a pie, aquella ciudadana de a pie que está de este otro lado de la televisión en ese momento, entienda que ese proceso de privatización a lo público, un patrimonio público, porque es nuestro, este proceso de privatización tiene que ser un proceso transparente. ¿Acaso el Estado nos está diciendo, la Constitución nos plantea que se puede hacer en casos excepcionales? Se lo puede dar a la empresa privada, pero también se lo puede dar el espacio de economía popular y solidaria. Pero ¿acaso el Estado nos ha transparentado cuál es este caso de excepcionalidad? ¿Cuál es el criterio que tienen para intentar privatizar por ejemplo, CNT, una empresa pública que se nos ha entregado 230 millones de utilidades? ¿Por qué específicamente esta empresa? ¿Por qué quizás no otras empresas que no tengan la misma cantidad de utilidades? Eso es preocupante y los ciudadanos tenemos que vigilarlo porque el patrimonio del Estado es nuestro, no depende de un régimen, depende de los ciudadanos, es nuestro, es una empresa pública. Según su plan de trabajo, respaldará las revocatorias de mandato y revisará las designaciones del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Eventualmente esta revisión determinaría que se declaren cesantes, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral, a la Corte Constitucional
y al Consejo de la Judicatura recientemente designado, si así lo determina la revisión? Cuando hablamos de las revocatorias de mandato específicamente como primer punto, hablamos de que nuestro voto vale, que el ciudadano vota y le apuesta a una propuesta política, a un plan de trabajo. Si estos planes de trabajo nuestras autoridades no las cumplen, nosotros tenemos el derecho de pedir una revocatoria de mandato y esta consejera lo va a hacer. Soy una consejera de a pie que va a respaldar cada iniciativa ciudadana con el tema de la revocatoria de mandato. Hablando de lo que me planteabas en el tema del Consejo Transitorio. Del Consejo Transitorio, perdón. En este tema, básicamente, nosotros hemos determinado que no hay una transparencia para las designaciones de las autoridades. En este sentido, se revisará de forma bastante transparente con la ciudadanía qué ha pasado con estas designaciones. No podemos permitir que estas cosas estén pasando. En este sentido, también estamos planteando, cuando me hablabas de CNE, se me venía a la mente en este momento una cosa bastante importante, que es, a cada candidato no se le ha entregado una forma de poder promocionarse. ¿Y qué pasa con esto? Quizás el CNE está buscando una forma de unidad de estas elecciones. No se nos está diciendo a la ciudadanía que este 24 de marzo tenemos que votar por Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a tener 3 papeletas adicionales. Vamos a tener una papeleta de pueblos y nacionalidades donde tenemos que elegir a un candidato. Vamos a tener 2 papeletas más de hombres y mujeres donde tenemos que elegir a 3 candidatos en cada papeleta. Estas cosas no se están diciendo. El CNE tampoco ha invitado a la organización, a la OEA. No nos están garantizando una veeduría. Nosotros como ciudadanos, candidatos a este Consejo de Participación Ciudadana, no tenemos la garantía y tampoco tenemos una estructura política para hacer control electoral. Y esto hay que denunciarlo, Alfredo, porque el CNE no está permitiendo que los candidatos podamos expresar nuestras propuestas y nuestra trayectoria. Ahora, ¿cómo evitar en el Consejo Definitivo las designaciones a dedo en la cúpula de las funciones electoral, de justicia y de control, para que no cumplan un papel como el que cumplieron en la época de Correa, de servir a un determinado proyecto político? Es importante que los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo puedan trabajar eso dentro de los votos que van a tener. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una consulta que fue bastante criticada por la OEA en un informe de 80 páginas donde se indica que esta consulta no ha sido un tema constitucional. En esta consulta se designa a dedo por el gobierno actual a un consejo transitorio que responde a los intereses de un gobierno. En este momento tenemos la oportunidad, ciudadanos y ciudadanas, de elegir a nuestra voz, porque yo no voy a ser una representante del ciudadano, porque esta no es una democracia representativa, esto tiene que ser una democracia real, una democracia participativa, donde el ciudadano y ciudadana de a pie puede decidir qué es lo que necesita para su comunidad, para su barrio. Yo me comprometo a ser una consejera de a pie, no una consejera que esté detrás de un escritorio pensando en qué le va a proponer a la ciudadanía, sino una consejera que baje el territorio y que la ciudadanía le diga, esto se necesita, en este momento necesitamos una veeduría para el agua potable, en este momento necesitamos un observatorio para revisar el tema de violencia de género. No vamos a permitir... Ahora, respecto a la corrupción rampante y hasta ahora impune, 10 años de correísmo, ¿qué hará en el Consejo de Participación? Todos los servidores y servidoras públicas tenemos la obligación de transparentar nuestro trabajo. Todos los servidores y servidoras públicas tenemos la obligación de decirle al pueblo ecuatoriano qué estamos haciendo con sus recursos. No se va solo a revisar el tema de corrupción en un gobierno actual, se va a revisar de cada servidor y servidora que el pueblo así lo decida, porque el Consejo de Participación Ciudadana tiene la obligación de crear este mecanismo. Aquí se hablaba, en algunos momentos se ha hablado en los medios de comunicación de un quinto poder. No, existe un solo poder en este país. La Constitución lo establece y el poder está en el pueblo. Son aquellos ciudadanos y ciudadanas que nos están mirando en este momento que tienen el poder. Por eso, insisto, nosotros estamos pensando en crear un observatorio de violencia, no a las privatizaciones, respaldar cada revocatoria que sea de iniciativa ciudadana y no permitir que sigan designando a dedo a nuestras autoridades.
Victoria de Sintonio, candidata a consejera de Participación Ciudadana, gracias por su participación. Gracias por la invitación y este 24 de marzo tenemos una victoria de la patria.